Hola a todos, ¿qué tal? ¿Me oís bien? ¿Veis mi pantalla? Escribidme por el chat para confirmarlo, por favor. Bien, pues ya que hemos confirmado que me oís bien y se ve la pantalla, quería daros la bienvenida a este webinar sobre cómo analizar a la competencia en Twitter. La sesión durará unos 35 minutos, durante los cuales veremos datos reales de marcas muy conocidas del sector de automoción. Antes de nada voy a presentarme. Como podéis leer en la diapositiva, me llamo Inés y soy la CMO de Willowroy. Si después del webinar tenéis cualquier duda sobre este, podéis escribirme a ines.cibrian@willowroy.com. También quiero daros las gracias por haberos registrado. Solo por eso, después del webinar, os enviaremos el informe de Twitter Competencia, además de un cupón de la herramienta para que disfrutéis gratuitamente durante un mes de Willowroy. Hoy vamos a responder a todas las preguntas que podéis leer en la pantalla. ¿Dónde estoy con respecto a mi competencia? ¿Qué le está funcionando a mi competencia y qué no? ¿Cuál es el contenido que mejor y peor funciona? ¿A qué horas y días por semana conviene más publicar para generar más interacciones? ¿Cómo crear y automatizar informes de competencia? Y terminaremos la sesión con unas conclusiones del análisis que vamos a hacer. Por último, vamos a hacer una breve ronda de preguntas y respuestas donde podéis preguntarme todas aquellas dudas que os hayan quedado. ¿Dónde estoy con respecto a mi competencia? En el gráfico que estáis viendo en la pantalla podéis ver de forma global y concreta los datos de estas 10 marcas del sector automoción durante el periodo de tiempo que vamos a analizar, que es concretamente el segundo trimestre de este año. También podéis ver la evolución de estos datos con respecto al periodo anterior. Cuando la variación es positiva lo vais a ver en verde y cuando es negativa lo veréis en rojo. En el informe podéis ver que respecto al periodo anterior, de forma global, el número de interacciones disminuyó casi un 10%, a pesar de haber aumentado el número de publicaciones casi un 6%. En este informe también podéis ver las medias del sector, que las tenéis por aquí, las cuales os ayudarán a haceros una idea de en qué punto debería estar vuestra marca. Lo ideal siempre será que esté por encima de la media o al menos muy cerca de esta media, porque eso querrá decir que estáis muy bien respecto a vuestra competencia. Conocer estas medias y los datos de todas las marcas nos va a ayudar a poner nuestros datos en contexto y averiguar, por ejemplo, si los cambios en nuestras estadísticas sufren las mismas fluctuaciones que las del resto del sector. De esta forma, podremos saber si los cambios que está sufriendo nuestra marca se deben a algo en concreto que hemos hecho nosotros o simplemente a las estacionalidades propias del sector. Por otra parte, si queremos saber si nuestra marca y las de la competencia han mejorado o empeorado con respecto al periodo anterior, podemos usar los rankings que estáis viendo aquí. En estos tendréis que incluir también vuestra marca para ver en qué posición estáis respecto a vuestra competencia. Por ejemplo, aquí vemos que Toyota aumentó 5 posiciones en el ranking de interacciones hasta situarse a la tercera posición de este ranking. ¿Cómo lo hizo? Pues por lo que vemos aquí, aumentando un 52% sus interacciones con respecto al periodo anterior. Además, si os fijáis en el ranking de publicaciones, en este periodo Toyota aumentó casi un 16% su número de publicaciones. Así que la primera hipótesis que podríamos hacer es que al publicar más contenido se generan más interacciones. Pero si os fijáis en estos mismos rankings, vamos a ver, por ejemplo, la marca Peugeot, que perdió una posición en este ranking de interacciones al haber disminuido estas pues casi un 35%. Y Volkswagen, su caso es peor porque perdió 5 posiciones en este ranking, hasta quedarse en la última posición de este. Y, sin embargo, en ese mismo periodo vemos que Peugeot aumentó su número de publicaciones y también Volkswagen, con lo cual, adiós a nuestra hipótesis inicial.
Pero si no podemos afirmar que aumentar el número de publicaciones implica que las interacciones también aumentarán, ¿qué podemos hacer? Pues pasar de hacer una simple lectura de datos, como hemos hecho, a analizarlos. Para saber por qué Toyota aumentó tanto sus interacciones y por qué Peugeot y Volkswagen las disminuyeron, tendremos que analizar el tipo de contenido que utilizaron, las horas a las que lo publicaron, etc. Aquí tenemos una captura de un dashboard donde se pueden ver rankings de diferentes métricas para las 20 marcas del sector automoción que tenéis aquí. ¿Pero vamos a analizar 20 marcas? Pues no tiene mucho sentido. Y no lo digo porque no nos daría tiempo a hacerlo en esta sesión, sino porque tenemos que ser conscientes de que, aunque en principio todas las marcas que operan en el mismo sector que el nuestro son todas competencia, no todas ellas compiten directamente con nosotros, porque cada una se dirige a un target específico. Ninguna empresa tiene tiempo ni necesidad de analizar a todas las marcas de su sector, por eso es tan importante definir claramente quiénes son nuestros competidores directos. En este caso, vamos a suponer que nuestra empresa compite directamente con las 5 marcas que podéis ver en la pantalla, que son Volkswagen, Peugeot, Toyota, Nissan y Citroën. Estas marcas están ordenadas aquí en este dashboard por número de seguidores, es decir, siguiendo este ranking, pero independientemente del criterio que uséis para ordenarlas, os recomiendo que siempre uséis el mismo orden en todos los dashboards para facilitaros el análisis. Además, lo suyo sería que vuestra marca siempre estuviera en primera posición para facilitaros la tarea de comparar vuestros datos con los de los demás. Así que en este caso, supondríamos que Volkswagen, que es la marca que está en primera posición, pues sería nuestra propia marca, y el resto, pues marcas competidoras ordenadas por número de seguidores. Dicho esto, vamos directamente a nuestra herramienta de análisis para ver cómo estamos respecto a nuestra competencia. Y también para comprobar qué es lo que les funciona y lo que no a los demás, para intentar replicar lo que funciona y evitar lo que no. Este dashboard, como veis, lo he llamado Twitter Competencia, y aquí tenemos en la primera columna pues una serie de diferentes rankings de varias métricas para así poder ver de un vistazo en qué posición se encuentra cada una de las marcas que estamos analizando respecto a estas métricas, que son las que nos interesa analizar en este dashboard. Por otra parte, ¿veis esta línea gris que aparece en todos los widgets? Pues esta línea indica los valores que tenían esas mismas métricas, pero justo en el rango de tiempo anterior, lo que nos facilita bastante el análisis para poder comparar pues, los datos que tenemos ahora con respecto al periodo anterior. La primera métrica que tenemos aquí es la de seguidores. ¿Tener muchos seguidores implica que una marca funcione mejor que otra en Twitter? Por supuesto que no. Si queremos saber qué marca tiene usuarios más fieles o más comprometidos, tenemos que fijarnos en el KPI que tenemos aquí, que se llama Engagement Rate, el cual nos indica el porcentaje de interacciones que genera una marca en relación con su audiencia. Por cierto, si tenéis alguna duda sobre a qué se refiere una determinada métrica, pues la podéis ver directamente en la interrogación, os ponéis por encima y veréis la definición y la fórmula. Bien, aquí, como veis, Volkswagen es sin duda la marca con más seguidores, lo podéis ver claramente en este ranking. Sin embargo, es la que menos engagement rate genera entre su audiencia, porque, como veis, el resto genera bastante más. La que más, sin duda, Citroën. Por otra parte, Citroën, aparte de ser la que más engagement rate genera, es la marca con menos seguidores, que menos seguidores tiene, como podéis ver en el ranking. Y en el periodo analizado, si os fijáis en el número de interacciones, es sin duda también la que más interacciones ha generado. Incluso ha generado casi las mismas que el resto de las otras marcas juntas. Enseguida vamos a analizar cómo lo ha conseguido, pero antes vamos a ver otro KPI que nos permitirá compararnos con nuestros competidores, que es el Share of Voice. Este básicamente nos dice qué porcentaje del total de menciones que reciben todas las marcas analizadas corresponde a nuestra propia marca.
En este caso, pues vemos que Nissan es la marca que más menciones ha recibido y veis aquí que su share of voice pues es el 48%, es decir, que de todas las menciones que se hacen a las marcas que estamos analizando, pues la mayoría son dirigidas hacia Nissan. En relación a compararnos con nuestra competencia, también podemos usar otro dashboard, que es este que vamos a ver ahora, que es un dashboard donde podemos comparar las menciones que se hacen o sea, las menciones, más bien los hashtags que tiene cada una de estas marcas que estamos analizando. Hemos seleccionado los hashtags de la propia marca, pero podríamos usar cualquier otro tipo de hashtag que se use, por ejemplo, en las campañas. De hecho, esta opción es muy útil para analizar cómo funciona el hashtag de una determinada campaña, ya sea propia o de la competencia. Hacer el seguimiento de estos hashtags es súper sencillo, lo único que no nos vamos a centrar ahora en cómo hacerlo para no desviarnos del análisis, pero si queréis luego en la ronda de preguntas y respuestas os enseño cómo hacer el seguimiento de los hashtags. Pero básicamente en este dashboard podéis ver cuáles son los que mejor están funcionando y pues si hay algún pico que nos pueda mostrar, por ejemplo, que en ese periodo se haya usado más, tal vez por alguna campaña, que para eso ya tendríamos que ir más al detalle. Ya hemos visto dónde estamos con respecto a nuestra competencia, ahora nos toca averiguar por qué, es decir, qué es lo que les está funcionando mejor y peor a nuestros competidores. Vamos a empezar con la parte del contenido, es decir, qué tipo de contenido es el que mejor y peor le funciona a cada marca. Vamos de nuevo a los dashboards y en esta ocasión vamos a utilizar un dashboard específico de contenido. Aquí podéis ver que tenemos varias métricas que nos ayudarán a contextualizar los datos. Por ejemplo, podemos ver si hay correlación entre el número de tweets publicados y las interacciones de cada marca. Vamos a empezar a analizar el contenido de Volkswagen, que es la primera marca que tenemos aquí. Como veis, está aumentado un 11% su número de tweets, pero, sin embargo, si vamos a la media de interacciones, nos damos cuenta que ha reducido esta media un 74%, que es una bestialidad, sobre todo teniendo en cuenta que ha aumentado su número de publicaciones. Vamos a ver cuáles son los tweets que más interacciones han generado en este periodo de tiempo. Vamos a abrirlos en otra pestaña para verlos. Como veis, la herramienta nos dirige directamente al Twitter de esta marca. Vemos que los que más interacciones han generado es este primero que relaciona uno de sus modelos de coche con el Día Internacional del Beso y el segundo pues es otro tuit que está relacionado con el Día Mundial de la Bicicleta. Así que podemos decir que les funciona esta táctica de relacionar días internacionales con su marca. Pero, sin embargo, si nos fijamos en esta métrica de ratio de publicaciones con mejores interacciones, vemos que casi el 45% de sus publicaciones está por encima de la media de interacciones por tweet, que, como veis, es de 26. ¿Por qué se ha reducido tanto la media de interacciones en el rango de tiempo analizado? Pues porque en el periodo anterior la marca publicaba otro tipo de contenido que generaba muchísimas más interacciones. Daros cuenta que cuando, por ejemplo, como en este caso, hay una disminución de la media de interacciones, a lo mejor no se debe tanto a que estamos publicando malos contenidos, sino que tal vez en el periodo anterior, como parece ser este caso, se estaban publicando contenidos que generaban muy buenas interacciones. Vamos a ver si es el caso, vamos a comprobarlo. Para ello, pues vamos al selector de fechas. Fijaros, por cierto, que aquí el tweet con más interacciones solo tiene 152 para comparar ahora con el periodo anterior, que sería el primer trimestre de este año. Vamos de nuevo a ese widget donde vemos las interacciones por tweet
Y fijaros que hemos pasado de tener como máximo 152 interacciones a tener más de 2000. Vamos a ver de qué se trata, de qué tipo de contenido se tratan estos primeros tweets. Y, pues como veis, son tweets donde se identifica claramente el logo de la marca, en este caso, en este también. Y otra cosa que tienen en común, como veis, tanto en este, que se está haciendo una pregunta, como en este otro, pues el texto se hace en forma de pregunta, pues para invitar a los usuarios a que acepten el reto que se les propone en estos dos tweets. Por otro lado, aparte de saber qué es lo que mejor funciona a una determinada marca, que en este caso vemos claro qué es, pues también es importante saber qué es lo que peor le funciona, pues para intentar corregirlo o no volver a hacerlo. Entonces, vamos para ello, simplemente en el widget de interacciones por tweet, podemos ordenarlo al revés, es decir, de forma ascendente, para saber qué tweets son los que menos interacciones generan. En este caso, veis que todos estos tweets pues son tweets que se menciona directamente a una persona, con lo cual es totalmente normal que generen pocas interacciones porque, en principio, estos tweets solo van a interesar a esas personas a las que se dirigen, a menos, claro, que se dirija a un famoso, en cuyo caso también interesará a sus fans. El caso es que en el dashboard solo podemos ver el top 10, pero probablemente si tuviéramos una lista mayor veríamos también algún contenido que no necesariamente sería una mención, pero que podríamos identificar que no funciona bien. Para hacer esto, crearíamos un informe donde podemos hacer hasta un listado de 100 tweets y ahí lo veríamos de forma más clara. Esto, como es parte de otra sección, de la sección de informes, pues lo vamos a ver más tarde. Las primeras conclusiones que podemos sacar de este breve análisis es que relacionar fechas destacadas con la marca, como el Día Internacional del Beso, funciona. Pero funciona mucho mejor publicar contenidos con imágenes y contextos en forma de pregunta. Así, los usuarios se sentirán tentados a querer formar parte del reto que ofrece la marca. Vamos a analizar una marca más. Por ejemplo, Citroën, que a pesar de ser la marca con menos seguidores y de haber reducido un 10% su número de tweets, pues es la marca con mayor media de interacciones por tweets en el periodo analizado. Así que vamos a ver qué tipo de contenido ha sido el causante de esto. Si nos fijamos aquí en el widget de interacciones por tweet, veis que absolutamente todos estos tweets, los primeros, los que más interacciones generan, pues están relacionados con el cantante Cepeda, un exconcursante de OT. El tweet que más repercusión ha tenido en cuanto a interacciones se refiere es este de aquí. Voy a ir cerrando los otros que teníamos de Volkswagen para no tener tantas pestañas abiertas. Vale. Como veis, este tweet, pues aparece el cantante del vídeo desde su Citroën. Y aquí, bueno, el cantante del vídeo, quiero decir, el cantante del que estamos hablando, de Cepeda. Y aquí veis que se trata de la campaña Inspired by You, que es una campaña que lanzó Citroën, dirigida especialmente al público joven y a la que los protagonistas de OT prestaron su imagen. Así que aquí otra conclusión que podemos sacar de este análisis es que colaborar y relacionarse con eventos de gran interés actual para el target de la marca, como puede ser OT en el periodo que estamos analizando, pues genera muchísima repercusión. De hecho, gracias a este tipo de contenido, Citroën ha superado al resto de marcas analizadas en cuanto a interacciones se refiere, gracias simplemente a esa campaña que ha hecho y como veis aquí, pues la media por ejemplo, este tuit en concreto, que es el que acabamos de analizar, tiene casi 6.000 interacciones, cuando el resto ya veis que tiene muchísimas menos. Entonces, esta sería otra conclusión a la que podríamos llegar.
A la hora de analizar nuestras cuentas de Twitter y las de la competencia, debemos tener en cuenta que el que un contenido funcione bien en cuanto a interacciones no solo depende de la calidad del contenido, sino también de cuándo se publique. ¿Por qué? Porque si tenemos el mejor de los contenidos y lo publicamos cuando nadie lo va a ver, pues de poco va a servir. Por eso es muy importante que identifiquemos cuál es el mejor día y hora para publicar. Vamos a verlo en la aplicación, en el dashboard directamente que hemos preparado para ello, que se llama ¿Cuándo debo publicar? Y en este dashboard, si os ponéis por encima de los widgets, pues podréis ver en qué días y horas cada marca ha generado más interacciones. Podemos ver que los días que más interacciones se generaron en el periodo analizado pues fueron los viernes, miércoles, jueves, domingos. Los miércoles ya los hemos dicho y los viernes también. Pues básicamente los viernes, miércoles, jueves y domingos, 4 días. Y las horas con más interacciones pues fueron las 8 de la mañana, las 8 de la mañana se repite otra vez, las 3 de la tarde, la 1 de la tarde, las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Vamos a ver ahora cómo crear y automatizar los informes de competencia, que esto es súper rápido, así que lo vamos a ver mejor desde Willow Roy. Vamos a la parte de informes. Para los análisis que estamos haciendo, pues hemos utilizado por una parte este informe de Twitter competencia, que es este que veis aquí, es el que os enseñaba antes, y para generar este informe simplemente tenéis que venir aquí a nuevo informe y seleccionaríais pues la plantilla que os interese o en el caso de que quisierais hacer uno desde cero, pues le daréis a nuevo en blanco. Vamos a ver los que ya tenemos hecho, vamos a ver esta plantilla y para que veáis cómo se configura es sencillamente pondréis el título. Esta plantilla es la de social media, con lo cual podríais poner datos de todas las redes sociales, pero en este caso hemos puesto solo las marcas de Twitter competencia. Después le daríais a generar informe y en unos segundos pues os aparecería aquí una notificación y ya podríais descargar este informe que os acabo de enseñar. Y luego, por otra parte, tenemos el informe, la opción de crear informes desde cero, que es este de aquí. Es un ejemplo. La diferencia es que aquí podéis elegir vosotros qué métricas queréis mostrar y en este caso he seleccionado las interacciones por tweet de Nissan con un límite de 100 y la diferencia es que el orden es ascendente. Y tras generarlo, pues nos quedaría este informe y con este podríamos analizar el contenido que menos interacciones genera, que como os comentaba antes, pues lo lógico es que el contenido con menciones a personas concretas pues no genere casi ninguna interacción, como estáis viendo, pero, por ejemplo, aquí podemos identificar uno que no menciona a nadie y, como podéis ver, pues es un tweet bastante comercial. Entonces, otra de las conclusiones a las que podríamos llegar es que los tweets comerciales pues tampoco son precisamente los que más interacciones generan. Para ir cerrando el webinar, vamos a resumir las conclusiones a las que hemos llegado con este rápido análisis de la competencia en Twitter. Según los datos de las marcas del sector automoción que hemos analizado en este periodo concreto, en el segundo trimestre del 2018, podemos concluir que lo que funciona en cuanto a interacciones se refiere es relacionar la marca mediante patrocinios u otro tipo de colaboraciones con eventos de gran interés actual para el target de la marca. Por el lado contrario, lo que no funciona es el contenido demasiado comercial, además de los tweets dirigidos directamente a usuarios concretos como respuesta a otros tweets. Los mejores días para publicar en cuanto a interacciones son los miércoles, jueves, viernes y domingos y las mejores horas, las 8 y 9 de la mañana y la 1, 3 y 4 de la tarde. Aparte de hacer estas conclusiones tras el análisis, tenemos que ir un paso más allá y proponer directamente recomendaciones, como por ejemplo que se apruebe
que se aproveche el tirón mediático de determinados programas o personas para relacionar la marca con estos, que se evite publicar contenido demasiado comercial. Si no somos capaces de entregarle esta información a la persona que pueda hacer algo al respecto. Y además tenemos que entregársela a tiempo, en el formato adecuado y en un idioma que el destinatario de dicha información pueda entender. Vamos a pasar ya a la ronda de preguntas y respuestas, pero antes vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Por si queda alguna duda, pues que aprovechéis para preguntármela ahora. Hemos respondido a las preguntas de dónde estoy con respecto a mi competencia, qué le está funcionando a mi competencia y qué no, para lo cual hemos respondido a cuál es el contenido que mejor funciona y que peor funciona y a qué horas y días por semana deberíamos publicar. También hemos respondido a la pregunta de cómo crear y automatizar informes de competencia y hemos terminado el análisis de Twitter Competencia con algunas conclusiones del análisis del sector automoción. Y ahora sí, vamos a dedicar estos últimos 10 minutos a responder a las preguntas que me hagáis por el chat, en el caso de que tengáis alguna. Así que es vuestro turno. ¿Dudas? Hola, Chema, ¿qué tal? Según me vayáis escribiendo, lo leeré para responder, ¿vale? También, si veo que nadie pregunta nada, podemos dar por concluido el webinar y ahora os voy a pasar nuestros datos de contacto por si os surge más adelante alguna duda que nos podáis escribir. ¿Os parece bien? ¿Hay alguna, Chema, por cierto, digo tu nombre para saber quién pregunta. Chema pregunta que si hay alguna métrica que nos diga cuánto tráfico aportan las diferentes marcas a un hashtag. La métrica que tenemos, a ver, ¿cuánto aporta Toyota al hashtag coche? De momento no, pero te puedo adelantar que estamos trabajando ahora en una nueva funcionalidad que es para analizar el contenido y poder saber precisamente pues todo el tema referente a keywords que se estén utilizando y demás, básicamente para analizar el contenido ya a un detalle, a un nivel de detalle muy, bastante concreto. Esta funcionalidad está casi a punto de cerrarse, pero la verdad es que no os puedo dar, por desgracia, fecha para saber cuándo estará lista. De todas formas, lo que sí que cuando esté, lo comunicaremos por nuestras redes sociales, así que os podéis enterar sin ningún problema. Sí, es buena noticia, Chema, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra duda? Sí, efectivamente el webinar está grabado, así que lo compartiré luego con vosotros. Así que en el caso de que, como comentas, Chema, te interesa que lo vea otra gente, no te preocupes, que a lo largo de la semana lo publicaremos y haremos además un pequeño resumen. Pues por mi parte, nada más. Simplemente quiero despedirme dándoos las gracias por haber asistido y participado al webinar. Aquí tenéis nuestros datos de contacto por si queréis preguntarnos cualquier duda, ya sea acerca del webinar, de la herramienta, de lo que sea. Y nada más, nos vemos en el siguiente webinar si os apuntáis. Y, por cierto, si queréis registraros ya en la herramienta para canjear el cupón de un mes, ahora mismo, en cuanto se cierre el webinar, os va a redirigir a una página de registro y ahí se canjeará, ¿vale? Y si no, no os preocupéis que os pasaremos el cupón a lo largo de esta semana. Pues nada más, muy buena tarde y muchas gracias. Hasta luego.